Los integrantes del grupo son Matías de la Espriella, David Varela y Juan Pablo Ramírez. El tema que nos tocó fue el papel de la mujer. Si quieren conocer más sobre la historia de Policarpa Salaverrieta y Hipólita Bolívar, acompáñenos en este documental. Llegamos ya al aeropuerto del Dorado y nuestra siguiente parada es Villa Heredia. Bueno, aquí estamos con Julián y les vamos a hacer unas preguntas sobre los derechos que tenían las mujeres en esta época. Bueno, entonces, una particularidad interesante después de la Revolución Francesa es que hay una mujer que se llamó Olympe de Gouges que hace un documento que se llamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Desafortunadamente, ella por haber hecho este documento, pues la juzgan y pues va a guillotina porque justamente era impensable que en esa época una mujer tuviera derechos. Afortunadamente, nosotros decimos acá, o bueno, no sé, en todo el mundo, que lo que escrito está, escrito queda. Entonces, igual el documento quedó. Ese documento fue base para que otras mujeres, por ejemplo en Inglaterra, tomaran e hicieran otro documento llamado la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ese documento o esa información poco a poco empieza a llegar a nuestro territorio y por eso muchas mujeres también de nuestro país, digamos lo que hacían parte de las familias importantes o de las familias de estatus social un poco más, digámoslo, alto, empiezan a obtener esta información y son esas mujeres también que poco a poco se unen a nuestros procesos de la independencia. La mujer fue vital en nuestro proceso de la independencia. Por ejemplo, reconocemos así, digámoslo rápidamente, como Manuelita Sáenz, como Manuela Beltrán, como Policarpa Salaverrieta, Juana Escobar, Simona Maya y otras mujeres más. Y las mujeres, también inclusive hubo ejército de mujeres. Los derechos como tal no existían formalmente, porque pues las mujeres eran vistas solamente para el hogar, para tener mis hijos, por ejemplo, para tener mi descendencia y que la mujer se quedara en el hogar. Pero sin embargo también hacen parte importante de nuestro proceso de la independencia. Bueno, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Estamos con Dilia y ella nos va a responder una pregunta muy importante acerca de nuestro trabajo. Muy buenos días. ¿Nos puedes decir o contar un poco sobre la historia de Matea Bolívar? Buenos días, Matea Bolívar fue la nana del general Bolívar. Hay que recordar que para ese entonces los esclavos mantenían el apellido de sus amos, por eso es el apellido de Matea. En la función que cumple dentro de la historia de Ricaurte es que ella, teniendo 110 años, todavía tiene una mente, una memoria deslumbrante, y ella recuerda cómo fue ella quien le dio el tizón de candela a Ricaurte con que más tarde haría estallar el armamento. Es una testigo de lo que fue la batalla de San Mateo en 1814. Bueno, aquí ella ya nos dio una explicación sobre nuestra pregunta. Muchas gracias. Buenos días, aquí estamos con Jacqueline y le vamos a hacer unas preguntas. Hola Jacqueline. Muy buenas tardes, bienvenidos al departamento de Boyacá, al Pantano de Vargas. Una pregunta, ¿quién fue Manuelita Sáenz y cómo ayudó en la independencia? Manuelita Sáenz fue una de tantas que tuvo Bolívar, pero fue a la más que quiso. Con Bolívar se conocieron en 1823, ella estaba casada con un doctor, pero prefirió dejar al doctor por irse tras de Bolívar y fue la que le salvó la vida en Bogotá cuando Santander lo mandó a matar. ¿Y quién fue Simona Maya y cómo ayudó? Simona Maya fue una de tantas mujeres que ayudó en la independencia. Ella se disfraza de sargento, trae un grupo al mando de ella, peleó el 27 de junio Pisba y Paya, en el segundo, el 11 de julio Termópilas o Trincherones de Paya, peleó acá en la tercera batalla el 25 de julio, Pantano de Vargas. Lamentablemente en esta batalla murió desangrada, se le soltó la guerrera granadina, se le manifiesta un seno. Ahí es donde los llaneros se dan cuenta que los comandaba no era un hombre como se tenía pensado, sino una mujer. Se trataba de Simona Maya, natural de Paya. Muchas gracias. Buenos días, hoy estamos en la población de Nopsa con Sandra y hoy le vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, Sandra. Buenos días. Sandra, una pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en la elaboración de todas estas artesanías? El papel de nosotros aquí es empezando por hacer los tejidos. Hay manuales, se hacen a mano, otros a máquina, pero la mayoría son a mano. ¿Hay alguna diferencia entre la mujer y el hombre en las artesanías? Claro, porque el hombre
La diferencia entre el hombre es que el hombre hace el tejido, la manualidad del telar, y nosotros hacemos lo que es tejido a mano. Muchas gracias, Sandra. Bueno, señor, con mucho gusto. Bueno, hoy estamos con Leonardo y él nos va a responder una pregunta muy importante acerca de nuestro tema que es el papel de la mujer. Buenas, Leonardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, la cuestión del papel de la mujer, de lo femenino en las comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense, pues lo podemos remontar al mito de origen de los muiscas. Según la mitología, la humanidad nace de una laguna que se llama la laguna de Iguaque. Todas las lagunas, todos los cuerpos de agua eran considerados femeninos, de carácter femenino. De esa laguna nació Huachue, que fue la madre, la primera mujer, una niña de unos 13 años, que luego encuentra a su compañero en el agua y cuando ya son más grandes se reproducen y llenan el territorio pues, de gente, de muiscas. La palabra muisca significa gente. Entonces, desde un inicio en la mitología vemos que la mujer fue un elemento, digamos, a nivel de la sociedad, fue un ser muy importante porque básicamente todo lo que era la herencia se hacía a través del vínculo de la mujer. O sea, por ejemplo, si yo soy cacique, el siguiente cacique no puede ser mi hijo, tiene que ser el hijo de mi hermana, mi sobrino. Se han encontrado las evidencias de que la mujer accedía a los altos cargos del poder, de la autoridad. Por ejemplo, ustedes vieron dentro del recorrido momias de mujeres que eran sacerdotisas, eran mujeres chamanes. Se cuentan historias también de mujeres cacicas. Y pues digamos ya en otras comunidades indígenas pues están las mujeres guerreras, lo cual demuestra que la visión del dominio de lo masculino viene desde Europa y acá pues la mujer tenía un papel mucho más importante. Bueno, muchas gracias. Policarpo Salabarrieta Ríos nació en Guaduas, Cundinamarca, el 26 de enero de 1795 y murió en Santa Fe de Bogotá el 14 de noviembre de 1817. Más conocida como la Pol. Fue considerada una heroína de la época de la independencia colombiana. Su labor era espiar a los españoles y pasar información a las fuerzas independentistas criollas durante la reconquista española. Sus labores o lo que ella hacía era, pues ella recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra y convencía a los jóvenes y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas. También era una experta en el espionaje. Se volvió rápidamente indispensable para la causa patriota. Finalmente fue detenida en la casa de doña Andrea Ricaute y encerrada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, convertida en cárcel. El Consejo de Guerra la condenó a la muerte el 10 de noviembre de 1817 y también con otros patriotas más. Y la hora y fecha determinadas para el fusilamiento fueron las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817. During this trip, we learned that the woman in the history of Colombia had an important role. An example of this can be what Policarpa or Simona Maya did. Many women in politics fight for the woman's right and to be listened. Also, they are very important on the economy because they weave and create handicrafts, which help to raise money. Women fought for freedom, and even though they could not express their opinion, they did it as well. For the Muiscas, the women were so important because for them, a woman called Bachue was the one that created all human. So they considered that the woman was sacred.